Hola, creo que ahora sí. Bueno, creo que ahora sí. Si me pueden confirmar, ¿hay audio? ¿No? Hola, hola. Aparentemente sí. Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Hay un pequeño atraso. Entonces, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hay un pequeño atraso en la transmisión. Entonces, ustedes van mandando sus informaciones, sus preguntas ahí en el chat. Poco a poco voy a ir respondiendo. ¿Está bien? Creo que hay un par de 1 o 2 minutos de atraso. Eh, Cuestión de señal realmente por el horario. Sí, de hecho, sí, hay más o menos 1 minuto de atraso. No se preocupen por eso, creo que no va a haber grandes problemas. De hecho, no se va a trabar ya que estamos usando por medio de YouTube. Entonces, el problema con el servidor no vamos a tener, no se preocupen. Ese atraso es la latencia mismo por la señal. Creo que es porque no se está usando, alguien más también está usando acá en casa, entonces no solamente estoy yo. Pero bueno, eso no hay problema en eso. Entonces, mientras funcione, está todo bien. Eh, Vamos allá entonces, solamente cuestión de tener en cuenta. Hoy entonces vamos a continuar con nuestro módulo de neurología. Hoy vamos a hablar de demencia. Por el resto de la semana, solamente quería explicar ese detalle, por el restante de la semana, chicos, vamos a estar utilizando este sistema. Este sistema tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que la transmisión tiene buena calidad, funciona bien, no se traba, no se cae la señal. Ustedes tienen aplicación, pueden ver la clase siempre, desde celular, desde donde sea. El único problemita que tiene, pueden verla las veces que quieran, es solo entrar en mi canal de YouTube. En la plataforma voy a publicar, de hecho ya está publicado, pero probablemente funcione correctamente el video después de que termine la transmisión, automáticamente ya queda guardado ahí. Así que no hay problema. Si alguien llegó tarde, no se preocupe, acóplese o lo ve después. Los compañeros que trabajan, que tienen que verlo en otros momentos, pueden verlo después también. Entonces no se preocupen que eso ya queda ahí y pueden verlos en cualquier momento. Entonces estuve viendo con la coordinación y ellos me ofrecieron hacer de esta manera, por lo menos por el restante de la semana, ya que va a estar ampliándose el sistema de plataforma, por según tengo entendido, los servidores. Así que probablemente para la próxima semana nosotros ya volveríamos al sistema normal. No creo que tenga grandes inconvenientes para ustedes este o el otro. Para mí tiene algunas ventajas el otro, el hecho de es más fácil de configurar, es más fácil de programar. Sin embargo, con este yo tengo después acceso a los videos, puedo recortar porciones que de repente, como al comienzo ahora, que quedó información realmente que no era útil, entonces esa parte podemos obviarla. Sin embargo, no puedo acá dibujar. Realmente podría, solo que no tengo el material acá para poder escribir en... Bueno, tengo, solo que es un poco más engorroso, pero podríamos. Bueno, entonces hoy vamos a dar entrada a los contenidos propiamente de neurología. Hoy vamos a comenzar con un trastorno patológico que es la demencia. La demencia, ella se presenta de hecho en múltiples procesos patológicos, no es un proceso único. Acá pasó algo. Solo un minuto, déjenme.
Así que, solo un momento. Bueno, no, está bien. Creo que fue solamente que desapareció algo aquí de YouTube. Bueno, la demencia de hecho es lo siguiente, gente, no es una única patología. Siempre que hablamos de demencia, si yo les digo a ustedes incluso demencia, lo primero que van a pensar es trastornos de la memoria. Pero además de trastornos de la memoria, ¿qué ustedes creen que incluye también dentro de un cuadro demencial? ¿Qué más abarca un cuadro de demencia además de la pérdida de la memoria? Que probablemente sea, no es el único elemento, pero probablemente sea uno de los principales o el elemento cardinal. ¿Qué más ustedes creen que podemos ver en un trastorno de demencia? Vamos a ver que existen múltiples patologías, de hecho, que causan demencia o cursan en su evolución, cursan con demencia. Pero quiero saber qué más ustedes opinan, además de trastornos de la memoria, qué más creen que pueda pasar en un paciente con demencia. Vamos a ver. Creo que el retraso está grande. Problemas, ahí está llegando. Sabía que había un atraso en el chat. Sí, efectivamente, problemas emocionales, desequilibrio corporal, desequilibrio a nivel cognitivo, sí. Trastornos de la coordinación motora. Bueno, de hecho, la demencia es un trastorno es principalmente cognitivo. Podemos ver en los cuadros demenciales, y eso vamos a ir viendo durante las clases, podemos ver que gran número de ellos existen manifestaciones físicas. Sin embargo, en las demencias puras habla relacionado a un trastorno cognitivo. A lo largo del tiempo se deterioran también, que yo creo que es a eso lo que ustedes se refieren. Existe un deterioro físico, eso sí, a lo largo del tiempo. En algunas formas de demencia, de hecho, es más marcado el deterioro físico y la falta de control voluntario de ciertos aspectos del organismo comienza a deteriorarse de forma más marcada. Braylon está diciendo algo muy interesante, pérdida de la sustancia blanca. En algunas sí, de hecho vamos a hablar de ellas, como es el caso de la enfermedad de Binswanger, en el CADASIL. Existen trastornos específicamente a nivel de la sustancia blanca, específicamente, pero son específicamente las leucoencefalopatías. Después vamos a hablar de esas dos. No vamos a dar en las clases contenidos específicos porque estadísticamente son bastante raras. Entonces, para no perder tiempo, en las clases, hoy vamos a hablar de forma general de la gran mayoría de ellas, o por lo menos las más famosas vamos a hablar. A língua enrolada. Sí, esos son los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, sí, muchos de ellos tienen. Después, no le estoy adelantando para no hacer spoiler, al final les voy a mostrar cuáles son los 10 principales elementos asociados a trastornos de los cuadros demenciales. Ahí Pablo está diciendo infartos de pequeñas arterias que afectan sustancia blanca. Tenemos también, son los trastornos, son las demencias de origen vascular. Vamos a hablar de ellas, porque también son estadísticamente frecuentes. Ojo, esos pacientes que tuvieron historia previa de accidente cerebrovascular son pacientes con susceptibilidad a generar trastornos de cuadros cognitivos, a lo largo del tiempo. Existe mayor posibilidad, o sea, existe mayor riesgo de desencadenar una demencia post evento cerebrovascular. Pero específicamente de enfermedad cerebrovascular vamos a hablar en la clase de enfermedad cerebrovascular. O sea, aquí vamos a tener un apartado, un contenido específico para trastornos cerebrovasculares. Entonces ahí vamos a hablar las características específicas.
Hoy vamos a hablar la parte de cognitiva. Cuando hablamos y eso hay que hacer una pequeña diferenciación, están diciendo, están en el camino, no he dicho que esté equivocado nada de lo que están diciendo. Lo que están diciendo son características, pero hay más. Hay más cositas que si piensan un poco, alguna vez ya vieron. Trastornos de la personalidad. Creo que alguien más también dijo problemas emocionales, dijo Bruno. Las dos cosas, tanto trastornos emocionales como alteraciones de la personalidad, hay, muy bien. Efectivamente eso tenemos también. Quiero ir construyendo con ustedes las características del paciente con demencia. Hay una característica que todavía no han dicho, que a veces se asocia a demencia, pero no necesariamente tiene que ser demencia, que es una característica del aprendizaje. A ver, ¿qué creen? Obviamente es una enfermedad más frecuente en pacientes de edad avanzada. No es común, después vamos a hablarlo después. No es común en pacientes jóvenes, excepto algunas de sus formas. Muy bien, problemas laborales, problemas sociales, familiares. Sí, son sobre todo lo que Bruno está citando, son problemas de relacionamiento. ¿Está bien? En la esfera del interrelacionamiento personal existen trastornos a ese nivel, y eso en gran parte es por la demencia. La retracción del paciente de los mismos ámbitos que Bruno dice también hace parte del cuadro demencial. Ojo, vean que estamos citando trastornos de memoria, autismo, no entendí. Braille, ¿se puede repetir? No entendí ahí. Vean que estamos citando. Buena pregunta, Bruno. No, esquizofrenia no es una demencia. Esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Alzheimer es la principal causa de demencia. Alzheimer tiene una prevalencia bastante importante. Autismo. No, autismo tampoco. Autismo es un trastorno más asociado a la esfera del comportamiento. Tiene un componente cognitivo que es muy variado de paciente a paciente. Sin embargo, es más obviamente tienen características que pueden ser semejantes, pero no son la misma cosa. El autismo tiene una característica peculiar que la demencia también tiene. El autismo no es un solo tipo de autismo. Existen diferentes variantes del espectro autista, al igual que en la demencia existen diferentes formas de demencia y diferentes niveles de cuadro demencial. El Alzheimer, no quiero perder justamente lo que dijo Braille. El Alzheimer vamos a dar una clase específica que es la próxima clase, si no me equivoco, mañana entonces hablaríamos de Alzheimer, específicamente de Alzheimer. Hay que dedicarle una clase especial solo para Alzheimer. Vamos a quitar unos cuantos mitos alrededor del Alzheimer. Esquizofrenia, que fue lo que Bruno había dicho, como le respondí, no se considera un trastorno psíquico, o sea, la esfera psíquica es un trastorno psiquiátrico tratable. La gran mayoría de los pacientes, con el uso de la terapia y la medicación, ellos hacen su cotidiano completamente normal. Justamente hay que diferenciar una cosa: las demencias, gran parte de ellas son neurodegenerativas, o sea que el curso de la enfermedad es a progresar, evolucionar y empeorar en su gran mayoría. Demencia de cuerpos de Lewis, muy bien, Marcia. Esa es una forma específica, al igual que el Alzheimer. Vi que varios están diciendo Parkinson. Parkinson cursa con demencia, solo que Parkinson, vamos a hacer una diferencia. Parkinson vamos a hablar en la segunda mitad de la clase de hoy, porque el Parkinson realmente tiene mayor compromiso motor, es al contrario. Para que me entiendan, el Alzheimer, también el Parkinson, vamos a dar una clase especial para Parkinson. Va a ser la semana que viene, próximo miércoles sería nuestra clase de Parkinson. En el Alzheimer específicamente, tenemos un deterioro cognitivo, demencia, que a medida que evoluciona
afecta la función motora, va deteriorando la función motora. Parkinson es al contrario. El Parkinson es un desorden motor, un trastorno motor, es en varios aspectos de la esfera motora, por eso es un poco más complejo. Y a medida que evoluciona, se puede ver la afectación psíquica, la afectación cognitiva y finalmente generar demencia. Solo que en el Parkinson específicamente, vamos a verlo citado acá, porque de hecho es una causa de demencia, solo que es bastante variable la forma de presentación en el paciente con Parkinson, ya que él puede variar mucho el tiempo de progresión de los síntomas y el momento de aparición de la demencia. Generalmente son los cuadros más avanzados de Parkinson los que comienzan a presentar demencia. Disfunciones nutricionales graves, muy bien, exactamente, vamos a hablar de ellas. Justamente el déficit de tiamina, de vitamina B1, es una causa frecuente, o sea, dentro de las causas. Sí, exactamente, justamente en pacientes alcohólicos, se ve también en pacientes con trastornos alimenticios crónicos, se puede ver también, pero es más frecuente en el paciente justamente alcohólico, es más frecuente. Bueno, muy bien, están muy bien enfocados en lo que sería un cuadro demencial. Tienen una noción muy amplia de realmente lo que es un cuadro de demencia. Entonces vamos a avanzar, vamos a ver específicamente qué sucede en los pacientes con demencia. Para que tengan una idea, porque nosotros consideramos a veces que el cuadro de demencia podría ser una presentación rara, aparentemente, mientras que realmente no. Vean que a nivel mundial existe una tasa bastante elevada. En este caso tomamos en consideración específicamente las que son asociadas. Déjenme usar algún marcador acá. Vean acá específicamente formas asociadas a demencia por Alzheimer a nivel mundial. Vean que a nivel mundial tenemos una proporción bastante amplia, principalmente a nivel de Asia. Vean, esto es en millones de habitantes. Esta estadística es aproximadamente de 2013, 2014, si no me equivoco. Hoy ya la proporción es mucho mayor. 2015 era. 2015. Vean que se calcula que a medida que pasen las décadas, de hecho la proporción de pacientes con cuadros demenciales específicamente por Alzheimer, ojo, acá estamos tomando solo Alzheimer, de hecho va a multiplicarse, va a haber un crecimiento gradual. Existen diferentes motivos por los cuales aparentemente esto estaría sucediendo. Primero, hoy tenemos mejores técnicas de diagnóstico, tenemos mejor entendimiento de la enfermedad, de la propia fisiopatología. Asimismo, tenemos mejores maneras de detectar de manera precoz. Incluso algunos tienen estudios diagnósticos por métodos de estudio genético y de forma precoz se puede hacer el diagnóstico. Eso es algo positivo. Algunas de ellas, por ejemplo, el caso de las demencias vasculares, que ocupa el segundo lugar, el Alzheimer en primero, por más de que no se describe como causa directa de Alzheimer, sí se sabe que enfermedades, por ejemplo, enfermedades de trasfondo metabólico o cardiometabólico, vamos a englobarlo de esa manera, las cardiometabólicas, como es el caso de la diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares crónicas, aterosclerosis, son enfermedades de base que no directamente generan, pero sí colaboran a la evolución de estas enfermedades. O sea, a los cuadros patológicos asociados a demencia, específicamente Alzheimer y demencia vascular. Entonces ahí tenemos un problemita. Como vimos el semestre pasado, actualmente tenemos una estadística muy importante de esos procesos patológicos cardiometabólicos y la tendencia de hecho es aumentar, es progresar los cuadros a medida que pasan los años. De hecho vemos que la estadística cada vez va en aumento, la obesidad va en aumento, cuadros de diabetes van en aumento, por más de que hay más información, mejores técnicas de tratamiento. De hecho, todo este proceso de pandemia que hemos pasado también
de cierta manera colabora con el hecho de la evolución de algunas de estas enfermedades. Tomamos en consideración menos actividad física, más estrés constante, entonces tiene una mayor tendencia a progresar algunas enfermedades cardiometabólicas. En este contexto se estipula que de hecho a medida que pasen las siguientes décadas la tendencia va a ser aumentar la proporción de esta clase de patologías. Obviamente consideramos específicamente el Alzheimer, pero el Alzheimer es solo una de las causas de demencia. Si vamos a ver de forma profunda, vean que realmente causas de demencia. Gente, disculpen, no les aclaré una cosa. Gran parte del slide está en inglés porque de hecho algunas informaciones no pude conseguir en español porque las informaciones más recientes de hecho son de la página de la Asociación Internacional de Alzheimer, era algo así, era por acá. Después les voy a mostrar la referencia bibliográfica, que es las últimas informaciones asociadas a demencia o algunas revistas de neurología americanas. Entonces, por eso es que gran parte está en inglés, pero no se preocupen. Por desgracia, pero no se preocupen que voy a ir explicando, ¿está bien? Entonces, solamente que esta es la información más reciente, por eso preferí usarla. Asimismo, no se preocupen que esto es lo mismo que vamos a ver en la literatura. Voy a citar hoy algunas enfermedades que obviamente no vamos a desarrollar en clase, vamos simplemente a citarlas en el contexto de demencia. Algunas de ellas son extremadamente raras y solamente de hecho las voy a describir para que ustedes tengan una noción y entiendan un poco, y de repente si en algún momento las leen recuerden a qué correlación tienen con los cuadros demenciales. Pero obviamente no vamos a darlas y probablemente en el port mismo algunas de ellas no estén, como es el caso por ejemplo del Kuru, que es una encefalopatía espongiforme transmisible. En este caso no se preocupen que eso no es contenido básico, así que no vamos a dar una clase sobre Kuru, solamente que voy a hablar hoy de ellas porque está descrito dentro de los cuadros de demencia y tiene, en este caso, esta forma particular infecciosa tiene cierta fama, que después voy a explicar por qué. Hoy ya no, pero antiguamente sí, a unas décadas atrás sí. Si hay algún problema con el audio, puede ser que de repente sea solamente una cuestión de conexión, ¿tá? O una fluctuación en la señal y demás. Solamente cierran y vuelven y abren el video, ¿está bien? Bueno, entonces, vean que en primer lugar, estadísticamente, como causa de demencia tenemos el Alzheimer. El Alzheimer no voy a adentrarme mucho, vamos a describir específicamente, vamos a dedicarle una clase por entero al Alzheimer. Si describimos de forma bien general, el Alzheimer de hecho se desencadena, no tenemos una causa específica, hay diferentes formas, existen formas esporádicas, formas familiares, siendo las esporádicas la más frecuente en la población general. Estas formas esporádicas es un paciente que no tiene un vínculo propiamente, no existe un vínculo, déjenme cambiar la posición de la cámara para que puedan leer. No existe propiamente un vínculo familiar, simplemente el paciente desencadenó un cuadro de demencia, el cual fue asociado propiamente a Alzheimer, fue diagnosticado como Alzheimer. En este contexto tenemos que ver que obviamente las formas familiares van a tener una presentación un poco atípica. Eso vamos a ver también en la próxima clase. Estas formas atípicas se caracterizan generalmente por un inicio un poco más temprano, una mayor gravedad del cuadro, o sea, una progresión más rápida. O sea que técnicamente siempre nuestra regla en medicina de que si es un cuadro más raro, al mismo tiempo muchas veces es más grave. Efectivamente, con el Alzheimer en la forma EFID, que es la forma familiar, ella se suele presentar de formas más tempranas. Sin embargo, fisiopatológicamente es bastante semejante. El Alzheimer se da, si lo vamos a resumir, se da por un trastorno de acúmulo de un elemento proteico a nivel del sistema nervioso central
el cual genera trastornos sinápticos a nivel neuronal, genera lesiones inflamatorias neuronales y genera también lesiones vasculares, es la famosa el trastorno de lesión vascular por el beta amiloide. Ahora escapó la palabra que iba a decir, pero bueno, dio un pequeño lapso de demencia, se me olvidó lo que iba a decir. Asimismo, el cuadro de Alzheimer generalmente tiene una progresión bastante demorada, tiene su curso la mayoría de las veces en años de evolución. Vean que estadísticamente dentro de los cuadros demenciales es bastante frecuente, por eso que muchas veces frente a cualquier diagnóstico de demencia clínicamente representada por los elementos que vamos a ver al final, el Alzheimer acaba siendo muchas veces el diagnóstico dado, ya que representa la mayoría de los casos. Salvo el Alzheimer, las otras formas de hecho tienen una presentación bastante baja. Vean que en segundo lugar tenemos las demencias vasculares. Las demencias vasculares son principalmente asociadas a accidentes cerebrovasculares. Entonces muchos de ellos, con lo que habíamos hablado anteriormente, cursan con trastornos cardiometabólicos, dislipidemias, aterosclerosis, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, coronariopatías. Entonces son pacientes que una característica de ellos es un flujo sanguíneo neuronal deficiente. Este elemento puede llevar a dos desenlaces: o el paciente que tiene el evento cerebrovascular específico grande, es lo que popularmente nuestros pacientes llaman de derrame, puede ser hemorrágico, isquémico. Independientemente de eso, es un evento grande de importancia médica, obviamente constata una emergencia médica. Sin embargo, existen pacientes que a lo largo del tiempo generan múltiples eventos cerebrovasculares, solo que de menor tamaño, menor grado de lesión. El problema es que esas lesiones de forma sumatoria y la reacción inflamatoria local que generaría posterior al evento, progresivamente acaba generando lesión neuronal y consecuentemente cuadros demenciales. La sintomatología no podemos ser muy específicos porque ahí varía bastante del sitio lesionado, del sitio de lesión primaria. Dependiendo de la localización, el paciente puede tener trastornos del movimiento, de aparición progresiva, o puede tener trastornos de la visión. Existen casos en que la afectación es más en el lóbulo occipital y el paciente progresivamente va a tener un deterioro de la visión. Generalmente se le asocia a que el paciente ya tiene edad avanzada, que puede ser una catarata que está evolucionando, ya una vez se operó por un desprendimiento de retina, por una catarata, ya que el paciente es hipertenso, diabético, y entonces se acaba asociando. Muchas veces estos pacientes tienen episodios de cefalea intensa, lo cual posteriormente sucede el evento cerebrovascular. Muchas veces pasa desapercibido, muchas veces, ya que son lesiones de pequeño tamaño y no, dependiendo de la localización, suelen no afectar demasiado la función motora, pero sí progresivamente van a generar un deterioro cognitivo y físico, las dos cosas. Posterior a esto tenemos las demencias mixtas. Vean que representa solo el 10% de los cuadros de demencia propiamente. Es una forma de demencia que la persona es diagnosticada tanto con enfermedad de Alzheimer como demencia de origen vascular. ¿Qué pasa? Es lo que hablamos al comienzo. Muchos de los cuadros de Alzheimer hoy se les considera que existe un trasfondo de un déficit circulatorio. De hecho, un elemento que hoy consideramos como mecanismo de prevención para la aparición de enfermedades neurodegenerativas, específicamente Alzheimer, es justamente recomendar al paciente realizar actividades mentales, actividades de cálculo, juegos de palabras, sudoku, alguna actividad de este tipo que genere una mayor función neuronal y de esta manera mayor perfusión a nivel de las células neuronales. Esta mayor perfusión teóricamente tendría una capacidad de prevención, hasta cierto grado de prevención. Obviamente, si la enfermedad ya está establecida, no va a generar una gran diferencia, pero siempre puede brindar un cierto grado de mejora, o por lo menos
un cierto grado de control de la progresión de la enfermedad. Básicamente es poner ese cerebro a funcionar para intentar protegerlo de cierta manera, ¿tá? Obviamente hábitos tóxicos son bastante dañinos y hacen el efecto contrario. Ellos estimulan o por lo menos promueven mayor lesión neuronal, y así que sería más probable un trastorno demencial. En cuarto lugar tenemos finalmente la famosa enfermedad de cuerpos de Lewis, como la colega había citado, creo que fue Marcia fue que dijo. La enfermedad de cuerpos de Lewis de hecho se caracteriza por trastornos tanto cognitivos como motores. Por eso es que de hecho ella comparte características clínicas del Alzheimer y del Parkinson. Inclusive desde el punto de vista molecular, bioquímico, los cuadros de demencia, ellos comparten algunas alteraciones proteicas semejantes al Alzheimer y al Parkinson, que después les voy a mostrar. En este caso, la enfermedad de cuerpos de Lewis, ella se caracteriza por tener unas pequeñas estructuras a nivel neuronal, son unas pequeñas estructuras citoplasmáticas, eosinofílicas, las cuales son la unión de unas proteínas llamadas alfa-sinucleína. Esta unión de esta alfa-sinucleína genera una estructura que es lo que llamamos cuerpos de Lewis. El cuerpo de Lewis, como estructura histológica, no tenemos específicamente no se describe específicamente una función, pero se sabe que la presencia de los cuerpos de Lewis generalmente precede la apoptosis de dicha célula, de esa neurona. Así que si aparece el cuerpo de Lewis, posteriormente la célula va a entrar en una muerte celular programada. Es un preludio. En este caso, el cuerpo de Lewis también está presente en el Parkinson, ¿tá? También va a presentar el mismo tipo de estructuras a nivel citoplasmático, las células neuronales en el Parkinson. Entonces, por eso tenemos la enfermedad típica de los cuerpos de Lewis y tenemos también los cuerpos de Lewis del Parkinson, que esto después vamos a ver. En la clase de Parkinson les voy a mostrar qué características aparentes tendrían estas estructuras. Marcia, en este caso es la alfa-sinucleína. El alfa-sinucleína de hecho ya está presente a nivel citoplasmático, solamente que en los cuadros los cuadros como la enfermedad de cuerpos de Lewis o el Parkinson, la alfa-sinucleína comienza a unirse y forma unos pequeños acúmulos redondeados, que es lo que recibe el nombre de cuerpos de Lewis. Por eso es que van a ver en la literatura que se describe como alfa-sinucleína. El cuerpo de Lewis es alfa-sinucleína. La función específica del cuerpo de Lewis es lo que está en debate. ¿Por qué? ¿Por qué la alfa-sinucleína se une? ¿Por qué posterior a la presencia de ellas la célula finalmente hace apoptosis? En el Alzheimer hasta hace unos años de hecho había un debate parecido por el beta-mieloide y los ovillos de beta-mieloide, pero después vamos a ver que de hecho existen unas teorías bastante interesantes del por qué sucede y de hecho de que durante años ese proceso va progresando en el Alzheimer específicamente. Walter, en la demencia de cuerpos de Lewis hay las dos cosas. Imagínense una unión de las características del Alzheimer y del Parkinson, un poco de ambos. Entonces la enfermedad de cuerpos de Lewis acaba compartiendo la afectación cognitiva del Alzheimer con la afectación motora del Parkinson. Tiene características de ambas. Por eso algunas veces van a escuchar, no que sea una situación imposible, pero estadísticamente, como ustedes saben, no me gusta decir el no, pero existe en este caso la enfermedad de cuerpos de Lewis. Ella presenta características de ambos. A veces yo he tenido casos justamente de familiares decirme, no, porque mi mamá, mi abuela tiene las dos enfermedades, tiene Parkinson y tiene Alzheimer. No vamos a decir que no, pero sería obviamente un poco raro, estadísticamente por lo menos sería poco frecuente. No quiero decir que no, porque realmente no voy a no voy a opinar de un área que no me pertenece, pero estadísticamente sería muy raro. Sin embargo, en la demencia de cuerpos de Lewis tenemos las dos características.
Solamente que para ver los cuerpos de Lewis necesitamos tomar una muestra de tejido neuronal, o sea que una biopsia neuronal generalmente no compensa el riesgo-beneficio, porque realmente estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa que ella va a tener su curso, va a ser progresiva y finalmente generalmente no se llega hasta el riesgo de hacer la muestra de biopsia con tal de hacer el diagnóstico exacto. No era de Alzheimer, no era cuerpos de Lewis. Realmente, y en la práctica no existe una gran diferencia, por lo menos en nuestro medio no vamos a lograr un gran beneficio, el famoso costo-beneficio para el paciente, ¿verdad? No, recuerden que nuestro juramento hipocrático no nos permite hacer un mal mayor a cambio de intentar curar al paciente, eso no podemos hacerlo. Entonces, muchas veces es más importante que el paciente tenga su diagnóstico de demencia y obviamente tratar de intentar mejorar los síntomas. ¿Está bien? Nada más, vean la proporción, 4% de los casos de demencia solamente. Vean, más raro aún, tenemos justamente la degeneración corticobasal, tenemos el Creutzfeldt-Jacobs. El Creutzfeldt-Jacobs es un poco más famoso, de hecho, solo que con esa nomenclatura probablemente no les es tan llamativo. Les explico un poco. El Creutzfeldt-Jacobs realmente es un trastorno mucho más rápido, es un cuadro neurodegenerativo que cursa con demencia y afectación motora también. El Creutzfeldt-Jacobs, que es lo que es llamado CJD en inglés, que es el Creutzfeldt-Jacob Disease, ella tiene progresión rápida, generalmente en unos pocos meses. Generalmente tiene una afectación cognitiva de cambios de la personalidad, trastornos del sueño, podemos ver trastornos de la visión, cuadros de ansiedad, depresión, son los elementos más frecuentes. La mayoría de los pacientes, por desgracia, o sea, un 60-70% de los pacientes con Creutzfeldt-Jacobs, generalmente a partir del año, o sea, en un año la mortalidad es de 60-70%, o sea que es una enfermedad bastante grave y de progresión rápida. Un Alzheimer no va a durar 10 años, o sea, no va a durar, disculpen, un año el paciente. El paciente con Alzheimer, su progresión es a veces años progresando la enfermedad. En el Creutzfeldt-Jacobs, en pocos meses la enfermedad evolucionó y se desarrolló y aumentaron los síntomas. Una particularidad que no quiero dejar pasar justamente del Creutzfeldt-Jacobs es el hecho de que ya tiene diferentes formas clínicas. Tenemos formas esporádicas, que es la mayoría de los casos, que es la que estamos describiendo, que es el 80% o más de los pacientes. Tenemos formas hereditarias, más raras, pero también existen formas adquiridas. Las formas adquiridas se describen formas por procesos infecciosos, o sea, formas transmisibles, y se asocian también formas quirúrgicas, o sea, asociados a cirugías a nivel encefálico, asociado a neurocirugía, quise decir. De estas formas, probablemente la más interesante de todas, y la que varios de ustedes conocen ya, al igual que yo conocía cuando era chico, es las formas adquiridas. En este caso, las formas adquiridas del Creutzfeldt-Jacobs pasa a llamarse encefalopatía espongiforme transmisible, que es el nombre que recibe de hecho la mayoría de los mamíferos, no es exclusivo del ser humano. Esta enfermedad esta encefalopatía espongiforme transmisible es lo que comúnmente conocíamos, ¿no? Porque ya no tenemos más, es lo que era conocido como enfermedad de las vacas locas. Hubo casos en Europa, no recuerdo realmente la cantidad de casos que hubo en América, creo que en América Latina no sé si llegó a haber, no recuerdo más, pero creo que en Estados Unidos sí hubo algunos casos. Sin embargo, la enfermedad, eso salía mucho en los noticieros, ustedes recuerdan, allá por los años 90, la mayoría de nosotros éramos pequeños todavía en esa época, ¿no? Algunos que otros no habían ni nacido todavía, entonces probablemente no se va a recordar.
En este caso era asociada a que el ganado bovino consumía un balanceado que era producido en base a restos de otros animales, de otros tipos de ganado, de ovejas y demás, era mezclado con el alimento y acababa contaminándose el ganado bovino, se contaminaba por el Creutzfeldt-Jacobs, por esta forma transmisible. Y posteriormente la carne del ganado contaminada transmitía a los humanos. O sea que obligatoriamente tenías que haber consumido el tejido propiamente contaminado para la carne contaminada para poder desencadenar la enfermedad. Por eso no fueron tampoco tantos casos. Es considerada transmisible, sin embargo no es por transmisión directa, o por lo menos no se ha llegado a describir de forma específica. Por eso se logró limitar la evolución de la enfermedad y la progresión de la enfermedad por el mundo. Pero en aquel entonces fue todo un suceso. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien lembra? Lembro cuando era criança tinha muito medo disso. Tenía mucho miedo cuando era chico de esa enfermedad. Obviamente no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Tenemos otras formas más raras. Ellas son trastornos generados realmente por priones, en este caso. A Nayara não lembra. Acho que a Nayara não está nem nascida ainda quando surgiu o negócio das vacas loucas. Mas era todo dia, era todo el día, era el noticiero, todo el día veíamos información sobre eso, tantos casos. Principalmente creo que fue Inglaterra, Escocia, fueron las localizaciones que más casos tuvieron, y de ahí empezó a aparecer en algunos otros lugares del mundo, pero fue realmente bastante reducido. Estadísticamente no fue nada tan importante, era más el suceso propiamente, la evolución. Y si buscan en internet van a ver el ganado presentando las alteraciones motoras, y la vaca estaba ahí en pie y de repente se caía la vaca, generando cuadros aparentemente convulsivos. Una cosa bastante impresionante de ver, obviamente, ¿no? Y además después no se sabía quién había consumido, quién no, quién estaba expuesto. Pero bueno, hoy en día eso ya quedó para atrás. Tenemos otras formas también de la misma categoría, que es en este caso el Kuru. El Kuru es la insomnia familiar fatal, solamente que el Kuru se da específicamente en Papúa Nueva Guinea. En este caso se asocia al canibalismo, el consumo de material de tejido encefálico, de sesos de otros humanos por otros individuos de esta región. Entonces, obviamente es una situación muy particular, es muy específica, no hay diseminación global de eso. Inclusive eso ha quedado bastante obsoleto, esta situación, ya que obviamente no es frecuente el canibalismo tampoco. el slide, me dice Bruno, por el slide. Voy a intentar. El problema es que es lo que siempre les dije, probablemente les habrán tenido durante las clases cuando dieron español o inglés técnico en las clases de la carrera, que en medicina tenemos un problema. Medicina, si quieres la última información, la más reciente, hay que ir atrás del inglés. No hay caso, gente. Ahí sí, les digo, tenía un profesor que él justamente era mi profesor de metodología de la investigación, y él se dedica a hacer el peer review, la revisión por pares. Y él siempre decía que de que sale una literatura, cualquier cosa, vamos a suponer un libro, de que sale un libro en inglés a que ese libro realmente es traducido y llega hasta el español, a veces tarda, en la mejor de las situaciones, de 3 a 5 años. Estamos colocando español, la misma cosa portugués. El problema de eso es que si hablamos de nuevas ediciones, ahí hay una limitación, porque nuevas ediciones traen nuevas directrices, traen nueva información, y ahí acaba un poco que acabamos perdiendo. O sea que ya recibimos una información
desactualizada para cuando compramos o adquirimos una literatura en nuestro idioma natal, sea español, portugués, y no en el idioma original de publicación, que la mayoría, hoy al menos, acaba siendo, la mayoría de los casos acaba siendo inglés. Entonces, por desgracia, estas informaciones que les estoy mostrando para traerles lo más reciente tiene que ser en inglés. No, ahí no hay mucha opción. Pero lo que les estoy diciendo, no se preocupen, es lo mismo que está ahí. A no ser lo que les hablé ahora, lo que les expliqué de la encefalopatía espongiforme transmisible, que es específicamente en animales. Ella no está, obviamente, eso no está aquí, es de otra literatura. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo posible, no se preocupen. Pero siempre saben que algún gráfico hay. Siempre coloco algo en español, algo en portugués, algo en inglés. Hay que traerlo más actualizado. Entonces ahí por desgracia es así. ¿Ah? Disculpen, voy a mi celular en silencio. Bueno, vamos a continuar. Hay mucho que hablar todavía. Después tenemos las demencias frontotemporales, vean, bastante frecuente en pacientes mayores a 65 años. Sin embargo, es una enfermedad rara, 2% de los cuadros de demencia. Estadísticamente eso es muy poco representativo. Podemos dividir, de hecho, las causas de demencias en 3 categorías, que son los cuadros degenerativos, vasculares, estas son las famosas enfermedades neurodegenerativas. Disculpen chicos, voy a poner celular en silencio. Tenemos los cuadros degenerativos, vean que encabezado por el Alzheimer, hay demencia de cuerpos de Lewis, habíamos hablado, frontotemporal. Tenemos el Huntington, en este caso, no vamos a dar una clase de Huntington solamente por la cuestión estadística propiamente. Parkinson sí vamos a dar. En este caso Huntington, lo que sí les digo es que el Huntington, a diferencia de los otros que estamos viendo, el Huntington sí tiene una connotación de origen genético. Ella es de origen hereditario, ¿tá? Tenemos un desgaste neuronal importante en el Huntington. Generalmente la aparición es en pacientes justamente jóvenes, de 30 a 40 años, a diferencia de las otras que estábamos viendo. La particularidad del Huntington, ella puede variar bastante de paciente a paciente, ¿sí? La forma de presentación, pero la mayoría de los cuadros tienen 2 formas clínicas, una forma temprana y una forma progresiva. La forma temprana generalmente son pequeños trastornos de movimiento, realmente en algunos casos puede llegar a pasar desapercibido, porque el paciente simplemente puede ser interpretado como un paciente que no presta mucha atención, que se resbaló y se cayó, que derrumbó, echó algo, se le cayó un vaso, algo así. Que son los trastornos, la aparición temprana, la presentación clínica temprana. Acá hay trastornos del movimiento, hay torpeza, trastornos del equilibrio, de repente el paciente deja caer un objeto, cosas pequeñas. A medida que la enfermedad progresa, ya comenzamos a tener trastornos del habla, trastornos para deglutir, trastornos para caminar, y ahí comienzan los trastornos a nivel de la esfera cognitiva. Aquí sí ya el cuadro comienza a agravarse bastante. ¿Ah? Dentro de las demencias vasculares, vean que tenemos lo que habíamos hablado ya, las demencias vasculares, la enfermedad de Binswanger. Si alguien sabe la pronunciación correcta, por favor, lo invito a explicarme cómo se pronuncia. Realmente no sé, entonces me disculpo por la pronuncia. En este caso, esta patología se presenta por una demencia de origen vascular. Acá existe una atrofia de la sustancia blanca. Recuerdan que alguien había dicho en los comentarios, y les dije que sí, que efectivamente existen cuadros, algunos de ellos que pueden presentarse. De hecho, ella se presenta por múltiples lesiones isquémicas, o sea, infartos cerebrales de pequeño tamaño, y generalmente es principalmente a nivel cortical. Ella se asocia más a diabetes e hipertensión arterial, ¿está bien? Entonces podemos ver ese tipo de trastornos.
Las vasculitis, tenemos un sinfín de patologías asociadas a vasculitis. Tenemos, hasta ahora no estoy acordándome de lo que quería decirles hace rato, que es la lesión vascular asociada al Alzheimer. No me estoy acordando ahora. Después ya enseguida me voy a acordar. Se me fue la palabra. Bueno, tenemos las causas raras, que es lo que veníamos conversando. Ahora me quedé obsesionado con el tema de que no me acuerdo el nombre. Angiopatía amiloidea. Ahí está lo que quería decirles. En este caso, la angiopatía amiloidea es la lesión vascular del paciente con Alzheimer y es generada por el beta mieloide. Eso les voy a explicar en la clase siguiente. O sea, mañana les voy a explicar específicamente cómo sucede ese trastorno, que es de hecho culpable de gran parte de las lesiones y la degeneración neuronal a nivel del paciente con Alzheimer. Entonces, ese trastorno vascular vamos a hablar mañana específicamente. Causas raras, justamente, era lo que veníamos diciendo, causas metabólicas, vean que tenemos tóxicas, ingesta de alcohol, deficiencias vitamínicas, lesiones de masa, infecciosos, endocrinos, y la lista continúa. Vean que acá tenemos otra lista, no vamos a explicar todo nuevamente, solamente les quiero mostrar en este caso el Creutzfeldt-Jacobs, que habíamos hablado ya anteriormente, y esto que es lo que quería describirles, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Realmente se describen dos patologías. Una es la enfermedad de Wernicke, que es el déficit de tiamina, es lo que la colega había descrito anteriormente. La enfermedad de Wernicke se asocia principalmente al déficit de vitamina B1 en los pacientes alcohólicos. Podemos verlo también en pacientes con trastornos nutricionales importantes. Para pacientes con trastornos de la alimentación pueden también presentar cuadros como este. Ya el síndrome de Korsakoff es una fase más evoluida del cuadro original, solo que es la enfermedad de Wernicke ya con afectación neurológica. Eso sería entonces el síndrome de Korsakoff. Es una evolución mayor a nivel del paciente con enfermedad de Wernicke. Generalmente la enfermedad de Wernicke tiene trastornos de la visión, debilidad, trastornos motores más leves, falta de fuerza, solo que cuando el paciente continúa, en este caso el paciente alcohólico continúa con el alcoholismo y el déficit de vitamina B1 continúa evolucionando, posteriormente existe lesión neuronal y ahí ya se vuelve síndrome de Korsakoff. Por eso que comúnmente lo llamamos como uno solo, síndrome de Wernicke-Korsakoff, pero recuerden que son técnicamente dos patologías. Acá está, eso es lo que le quería mostrar, la fuente, que es la Asociación Internacional de Alzheimer. Pueden entrar en su página, van a ver esta misma información, solo que por desgracia es todo en inglés. ¿Está bien? Déjenme ver si hay alguna pregunta. Sí, de hecho, Marcia, tanto los trastornos tiroideos en las dos esferas, pero el hipotiroidismo congénito también se ve asociado, los hipogonadismos también pueden generar trastornos semejantes, los hipopituitarismos también se pueden ver asociados, pero sí, de hecho, en la diabetes vemos también evolución de cuadros demenciales. De hecho, eso no vamos a entrar hoy, pero vamos a darlo cuando demos más adelante diabetes. Existen algunos fármacos en el tratamiento de la diabetes que se ha visto mayor riesgo de surgimiento. Y vean mis palabras, mayor riesgo de aparición de cuadros de demencia, pero no necesariamente vamos a poner en la balanza. De hecho, no se coloca en la balanza la situación de o trato a mi paciente porque tiene diabetes o no le doy la medicación pensando que podría generar una demencia. No, porque obviamente la diabetes es un riesgo de mortalidad inminente y futuro para el paciente. La demencia es una posibilidad rara, pero que puede suceder, pero es muy raro. Es un fármaco que diariamente todos los pacientes
con diabetes hacen uso, y simplemente hay algunas descripciones en estudios, no es en todos los pacientes. No podemos descartar el hecho de que probablemente esos pacientes que desencadenaron ya tuvieran una tendencia a generar cuadros de demencia. Entonces, existe esa posibilidad también. Bueno, hoy deben estar pensando que hoy estoy que no me callo, ¿verdad? No he parado de hablar un minuto. Se está entendiendo, no sé si estoy yendo muy rápido, si estoy hablando demasiado rápido. Si es así, por favor, me lo dicen. Voy a tomar un poquito de café. El café que tanto consumimos. El café es estimulador del sistema nervioso central. Él aumenta, se ha visto un efecto inotrópico positivo, inclusive aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. No es muy bueno, ¿verdad? Obviamente en un paciente saludable hay efectos benéficos de la cafeína que se han descrito, incluso en el desarrollo de la fibra muscular se ha visto un efecto potenciador, tanto como base energética para quien hace ejercicio físico intenso, como para el desarrollo propiamente de la fibra. Sin embargo, en moderación. Recuerden que todo en exceso es perjudicial. De hecho, cuando tenemos pacientes con hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, el café y el té es contraindicado. Pero eso hablamos el semestre pasado. Recuerdo que habíamos hablado algo de eso. Incluso les expliqué las diferencias entre diferentes tipos de té, inclusive el té verde, que es el que consideramos más saludable, más depurador de toxinas, antioxidante. De hecho, genera mayor efecto cardiovascular que el propio café. Entonces, mucho cuidado, sobre todo pacientes de edad avanzada y el consumo de café, pacientes que tienen historia de extrasístoles, la asociación a consumo de café, y obviamente tabaco, alcohol, drogas en general, ¿no? Pero obvio, estudiante de medicina, médico, hablando de café, es un pouco que tem uma frase em português que não tem moral para falar, né? Bom, realmente não tem, a gente consome muito café. Pero bueno, vamos a continuar. Ven, acá les dejo un pequeño cuadro, ¿tá?, sobre los principales péptidos y proteínas asociados a las distintas o las causas más frecuentes de Alzheimer. Esto vamos a hablar más adelante, porque vean que, por ejemplo, Alzheimer vamos a dar una clase específica, así que ahí les voy a explicar específicamente qué es la proteína tau, qué es el beta-amiloide. Vamos a tener clase de Parkinson, así que vamos a hablar de la alfa-sinucleína, que es lo que les decía. Y cuando hablemos de las dos cosas, vamos también a tocar un poco sobre demencia de cuerpos de Lewis. ¿Está bien? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero eso vamos a ver más adelante. Asimismo, vean cómo en el Huntington, en este caso tenemos la huntingtina, el Parkinson tiene la alfa-sinucleína como péptido característico. La demencia de cuerpos de Lewis tiene tanto alfa-sinucleína, que es lo que genera el cuerpo de Lewis. Tenemos el beta-amiloide, a su vez, así que también tiene características tanto del Parkinson como del Alzheimer. En el Alzheimer ya entra en el grupo de las taupatías. Vean, ¿alguien recuerda lo que era la proteína tau? No sé de repente si van a recordar, creo que se da en microbiología, no, se da en bioquímica. Cuando habrán dado bioquímica, habrán dado citoesqueleto y demás, recordarán que los microtúbulos, ellos se encuentran anclados, unidos entre sí, por una pequeña estructura proteica llamada proteína tau. En este caso, la proteína tau, ella cuando sufre fosforilación, ella se desprende de los microtúbulos. Al suceder esto, se pierde la integridad del citoesqueleto y finalmente la célula muchas veces acaba siendo destruida, acaba muriendo la célula. Justamente existe un grupo
de patologías, que son las que llamamos taupatías, que por más de que ellas tienen diferentes procesos fisiopatológicos, diferentes características, exactamente, estabilización de los microtúbulos, como Walter está diciendo, ellas en conjunto forman parte de la misma familia patológica. Todas ellas tienen el mismo trastorno a nivel de la proteína tau, que acaba fosforilándose y desprendiéndose de los microtúbulos. Esto, obviamente, las causas específicas varían en cada una de las patologías que vemos acá. No son las únicas, pero son las más frecuentes. Vean que justamente acá tenemos, alguien creo que había dicho anteriormente, tenemos las encefalopatías traumáticas crónicas. Esta encefalopatía traumática crónica es lo que también es conocido como enfermedad pugilística. Las clases pasadas le había dicho, de hecho hay una película bastante interesante que describe la aparición de las... bueno, de hecho la enfermedad ya era conocida hace muchos años, hace décadas, solamente que no existía el nexo directo entre enfermedad, encefalopatía traumática crónica, junto con deportes de contacto, como es el fútbol americano, el rugby, el box, MMA. De hecho, en el fútbol también existen varios deportistas brasileños que tienen, algunos ya fallecieron. Mohamed Ali se creía que era, de hecho, lo que él tenía era Parkinson, pero después se comenzó a tomar en consideración la posibilidad de que fuera una encefalopatía traumática crónica. Lo importante de ella es que ella no es demencia pugilística, exactamente. Lo más importante es que ella no es visible, a estudios de imágenes, ya que son lesiones microscópicas a nivel celular, que con el tiempo van acumulándose y van progresando hasta generar un cuadro neurodegenerativo. En este caso, la encefalopatía traumática crónica, ella se da por múltiples contusiones a lo largo del tiempo de manera repetitiva, y el tejido va lesionando de forma microscópica hasta el paciente comenzar a padecer la enfermedad. Lo interesante de ella es que muchas veces el paciente ya desde temprana edad comienza a presentar algunos síntomas que pueden confundirse con ansiedad, depresión, esquizofrenia, puede confundirse con enfermedad de Alzheimer, con forma EFIT, puede confundirse con Parkinson. Entonces, realmente el diagnóstico es bastante complejo. Hoy se sabe que existen bastantes deportistas en las categorías de deportes de contacto, los cuales tienen esta enfermedad, sin embargo, desconocen y prácticamente no tienen un tratamiento específico. El tratamiento es sintomático a medida que el paciente va presentando el cuadro. Esto nada más que quiero mostrar es una publicación que salió en el Journal, la Asociación Americana de Cardiología, el American College. Ellos publicaron este artículo muy interesante, dando a entender que el Alzheimer y el beta mieloide producido por él, de hecho, no sea exclusivamente una enfermedad neurológica, sino que tenga compromisos a nivel sistémico. Vean que pone acá metastásico, pone con signos de interrogación, sistémico, pone con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque se encontró lesión por acúmulo de amiloide a nivel miocárdico, lo cual acaba desencadenando una miocardiopatía o una disfunción miocárdica por el acúmulo de amiloide. Esto puede verse en otras patologías, esto puede verse también por un proceso de degeneración, pero en el caso del Alzheimer es mucho más intenso el proceso. Entonces, al final, ¿es Alzheimer una enfermedad solo neurodegenerativa o existe un compromiso físico real como consecuencia de la enfermedad? Solamente les dejo como una cuestión de llamativa, solamente como una cuestión de interés. No es necesario dedicarle mucho tiempo a eso, porque eso todavía está en investigaciones. Para terminar esta primera parte, y hacemos una pequeña pausa para tomar un café, los 10 signos de demencia. Voy a ir explicándoles, ya que están en inglés los signos, voy a ir explicándoselos, y quiero que vayan pensando lo que les voy a explicar,
y me digan, además de las enfermedades que vimos, qué otro tipo de paciente, incluso joven, puede presentar un cuadro como este. Vean, los principales signos de la demencia, de las demencias, cualquiera de las que vimos, vean que son pérdida de memoria, ¿tá?, que interrumpe la vida cotidiana, cambios en la resolución y planeamiento de problemas, dificultad para completar tareas domiciliares, familiares o laborales. Recuerdo que uno de los colegas dijo justamente eso. Confusión espacio-tiempo. Esto ya es una alteración cognitiva importante. Recuerden la afectación de las 3 esferas cognitivas: tiempo, espacio, persona. En este caso el paciente ya comienza a generar afectación. Trastornos para la comprensión de imágenes visuales, relación espacial, resolución de nuevos problemas o problemas para interpretar nuevas palabras, trastornos en el lenguaje. Recuerden que el lenguaje en el ser humano es más complejo. El lenguaje es hablado y es escrito, así que en el humano es un poco diferente. Pérdida de objetos o inclusive la incapacidad de rastrear sus propios pasos, volver sobre el camino que vino el paciente o rehacer lo que hizo recientemente. Disminución del juicio crítico, retirarse del ámbito social y laboral o de actividades sociales laborales, y finalmente cambios en el estado de humor y la personalidad. ¿Qué creen? ¿Qué otro paciente tenemos con estas características? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea de que otro paciente puede presentar características semejantes a esta? Bueno, hay un pequeño retraso, entonces les voy a explicar. Es un chiste, no estaba hablando en serio. Traumatismo craneano. Sí, de hecho conozco un caso parecido, que es un paciente con lesión a nivel del lóbulo frontal. Bueno, realmente era un chiste lo que quería hacerles, una pegadilla, pero el estudiante de medicina, vean que el estudiante de medicina se retrae del ámbito social, laboral y de la familia, no realiza tareas domiciliares, no comparte, tiene cambios de humor, muy parecido al adolescente, cambios de humor en la personalidad, pérdida de objetos, dificultad para comprender imágenes visuales, sucede en histología, sucede en anatomía patológica y en radiología vuelve a pasar. Confusión espacio-tiempo, cuántas veces los colegas se olvidan de qué es examen, qué sala es, el colega que entra en la sala equivocada. Pérdida de memoria, yo ya vi muchas veces en examen final una pérdida severa de memoria, ya me sucedió a mí también, y dificultad para completar o resolver problemas. Colocas un caso clínico en el examen y los problemas comienzan. ¿Está bien? Bueno, solamente un chiste. Quiero que recuerden, si de esta manera les sirve, recuerden así los principales signos de la demencia. Como ustedes ven, el hecho del paciente solamente tener un poco de falta de memoria no necesariamente es demencia, ¿tá? Entonces solamente recordar esto. El paciente puede olvidar dónde dejó las llaves solamente porque no prestó atención al proceso. Parte de nuestra memoria también va muy vinculada a la atención que prestamos para la realización de dicha actividad. Así que si hacemos algo de manera semiautomática y no prestamos atención, obviamente no vamos a recordar después. Es el famoso auto que dejamos en el estacionamiento del shopping. Todo es parecido, no nos fijamos, llegamos, paramos, tiramos el auto y nos fuimos. Después no sabemos dónde está. A ver qué dice acá. Sí, comprensión siempre hay. Ahí lo que Bruno está diciendo. Comprensión siempre hay. Puede hacer algo, ahí ya no. Pero comprensión de mi parte siempre tienen. Yo puedo hacer algo al respecto, no. Pero comprensión siempre tienen, claro que sí.
Vamos a continuar. Vamos, y acá el reflejo de la demencia. ¿Está bien? Era una animación, pero por desgracia no se ve. Vamos a hablar rapidito de trastornos del movimiento, porque de hecho esto es solamente para hacer una comparación, ya que vamos a dar cuando entremos a la parte de Parkinson. Voy a hablar de todas las características del Parkinson. Solamente quiero hacer una pincelada rápida de las principales características en comparación a otros trastornos, pero esto lo vamos a dar específicamente dentro de Parkinson, ¿está bien? Así que solamente para revisar un poco. Como vemos acá, tenemos una gran variedad de trastornos del movimiento. Tenemos trastornos asociados a rigidez, parkinsonismo, que vean que acá está el parkinsonismo, acá está la enfermedad de Parkinson. Eso vamos a ir hablando enseguida, que no es la misma cosa, ¿está bien? Vean que no están ni siquiera en la misma clasificación. Enseguida les explico, vamos a ver por qué hay esa diferenciación. Bueno, tenemos dentro de estas diferentes formas de trastornos del movimiento, tenemos una variedad etiológica. Vean que desde fármacos, trastornos degenerativos, ahí sí entra el Parkinson, causas idiopáticas, que eso nunca falta, infecciones, en el caso rabio, tétano, que generan rigidez, la famosa tetania, causas tóxicas, tenemos una gran variedad, vean aquí, los que cursan con parkinsonismos, intoxicaciones, las famosas intoxicaciones por órganos fosforados, que da ciertos trastornos del movimiento, enfermedades metabólicas, vean aquí, tanto hipoglicemia como hiperglicemia. O sea que el diabético, los dos extremos son peligrosos para generar afectación neurológica. Tanto la hiper, por una diabetes descontrolada, como la hipo, en el paciente que hizo uso de hipoglicemiantes orales, con tendencia a la hipoglicemia. Existen algunas familias que hacen eso, familias farmacológicas. Uso en dosis erróneas o mal administradas de insulina también pueden generar hipoglicemia severa en los pacientes diabéticos. O inclusive pacientes diabéticos haciendo ayuna en cuanto cursan, o sea, hacen uso de uno de estos fármacos. Así que podemos ver en ambas situaciones llegar a este punto, inclusive llegar a cuadros convulsivos también puede suceder. Enfermedades autoinmunes, ahí tenemos una gran variedad de ellas. La principal de las formas de coreabalismo, la famosa corea de Sydenham. Trastornos psiquiátricos, y ahí tenemos una gran variedad de enfermedades hereditarias también. Obviamente la más importante o la más famosa de ellas es la enfermedad de Parkinson. De ella vamos a describir una clase especial, vamos a dedicarle, disculpen, una clase particular solamente a Parkinson. Asimismo, las formas asociadas a temblor, vean que tenemos de diferentes tipos, temblores en reposo, como en el propio Parkinson o el parkinsonismo, el temblor postural, que es el paciente que tiene temblor cuando intenta realizar un proceso, como es en el temblor esencial, el temblor senil. Ojo, no confundir temblor senil con enfermedad de Parkinson. Justamente la diferencia es el momento en que aparece. En temblor senil, el paciente tiembla un poco al momento de hacer la actividad, de cumplir una función motora. Sin embargo, cuando está quieto, no tiembla. Tenemos causas físicas como ansiedad, fatiga, metabólicas, trastornos hepáticos, como es el caso de la uremia, el Asterix, que es bastante semejante al Parkinson. Sin embargo, es un trastorno por encefalopatía hepática, es el acúmulo de desecho nitrogenado a nivel plasmático. No tiene relación funcional ninguna con el Parkinson. Sin embargo, algunas características de trastorno motor pueden ser semejantes. Sin embargo, acá estamos hablando de un proceso agudo. El Parkinson, el paciente va a tener años progresando la enfermedad. En algunos casos puede llegar dependiendo del cuidado que se le tiene al paciente, el cuadro puede extenderse bastantes años. Así que una enfermedad de progresión rápida en este caso. Es metabólica, no es neurodegenerativa, pero la afectación neurológica es muy importante.
Y finalmente los temblores cinéticos, como el caso de la esclerosis múltiple, ¿ah? Formas un poco más raras ya. Lo que los colegas querían, les dije que les tenía. Acá están las definiciones y ejemplos de cada una de las formas de reposo, de temblor. Ojo, no hace falta que ustedes memoricen esto. Les repito, no memoricen, solamente quiero que entiendan. De hecho, esto es una introducción a lo que vamos a ver en Parkinson específicamente. Ahí vamos a hablar de la vía nigroestriatal, vamos a hablar de la vía motora y vamos a ver cómo se produce y se modula el movimiento. Y ahí entonces vamos a entender por qué las diferentes formas de temblor, si es en reposo, si es postural. Así que esto nada más es para que ustedes tengan una noción y aclarar un poco la diferencia conceptual de uno al otro, pero no es para hacer memorización, no es para hacer de coreba, no. ¿Ah? Solamente quiero aclarar ese detalle. Vean los más semejantes, que es el Parkinson y temblor esencial. El temblor esencial de hecho es bastante frecuente, pero él no es degenerativo. Bien, el temblor esencial probablemente alguno de ustedes tenga y ni siquiera lo sabe o nunca supo el diagnóstico. No tiene nada que ver con Parkinson. El temblor esencial tiene otras connotaciones etiológicas. El Parkinson sí es una enfermedad neurodegenerativa, de hecho es la segunda a nivel mundial después del Alzheimer. El temblor esencial simplemente es una enfermedad que se caracteriza por temblor, sin embargo, ella puede tener fases de mayor afectación y fases más leves, o sea que es bastante variable. Existe un componente psíquico muy importante en el temblor esencial que siempre hay que llamar la atención. De hecho, el paciente ya refiere de entrada, no doctor, yo en esta época del año específicamente, mi temblor empeora. Cuando llega la época en que no tengo trabajo porque es fin de año, estoy todo el día en casa, hay problemas tengo muchos hijos, tengo la esposa, tengo no sé qué, problemas familiares, problemas laborales, y el temblor empeora. ¿Ah? Esa connotación de la parte psíquica con el temblor, eso es más frecuente en el temblor esencial. De hecho, el temblor esencial, vean que es también frecuente en pacientes jóvenes. ¿Ah? Él puede empeorar con los años, pero no genera lesión neurológica degenerativa. ¿Ah? Es un temblor periférico. Él va a aumentar, puede aumentar, pero también puede disminuir con el tiempo. Vean que el Parkinson es más frecuente a partir de la quinta, sexta década de vida, en cuanto que el temblor esencial prácticamente cualquier edad puede presentarse. Parkinson más en el sexo masculino, temblor esencial en ambos sexos. Sin embargo, el temblor esencial tiene un peso familiar. ¿Está bien? Hay una historia familiar previa bastante importante que en el Parkinson no tenemos. Un detalle, porque el resto vamos a verlo en Parkinson, no quiero adelantarme al contenido. Vean el consumo de alcohol. Eso en la próxima clase voy a explicarles un poquitito el por qué esa diferencia. El consumo de alcohol justamente es un elemento para el diagnóstico importante, porque el paciente con temblor esencial, él tiene una mejoría relativa de los síntomas cuando consume alcohol. Ojo, no estamos hablando de paciente alcohólico, no estamos hablando de paciente con delirium tremens, estamos hablando de un paciente que no es un paciente con síndrome de abstinencia, es un paciente que simplemente su temblor, él percibe que comienza a mejorar un poco con el consumo de alcohol. No tienen que ser grandes cantidades de alcohol, solamente el hecho de beber, de compartir, de tener ese efecto social mejora, probablemente por el propio hecho de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. ¿Ah? Entonces el paciente tiene una parcial mejoría. Bueno, esto era una animación, por desgracia no les puedo mostrar porque es un PDF lo que tenemos acá. Acá era otra, comparando temblor esencial con Parkinson. Vean que la prueba es hacer una espiral con un bolígrafo, con un lápiz, y ven las características de la espiral. Vean aquí la comparación. Normal, enfermedad de Parkinson, temblor esencial. El Parkinson se caracteriza por una cosa que es llamada micrografía, que es escribir pequeño. Cuando el paciente con Parkinson intenta escribir el temblor como es por las características de su temblor, como es un temblor de reposo,
al momento de actuar el paciente el temblor disminuye. El temblor esencial, al contrario, como es postural, el temblor empeora al momento del paciente intentar escribir. Intenten hacer un día, pídanle a alguien que enfrente a todo el mundo, él intente escribir en la pared o en la losa y ver si tiembla más o menos. Realmente el paciente con temblor esencial, el temblor empeora bastante. Era un video también. Acá la clásica postura de la marcha parkinsoniana. Vamos a describir después, no quiero adelantar, sino la clase de Parkinson se pierde. Esta es una paciente que específicamente su temblor es en el miembro inferior. No presentaba temblor en el resto del cuerpo, solo en el miembro inferior. Una forma un poco atípica de Parkinson. Bueno, esto obviamente no es para memorizar, es solamente una comparación entre todas las características de temblor distónico, Parkinson y temblor esencial. ¿Está bien? No se preocupen por eso, que es demasiadas características, simplemente para que vean todos los elementos implicados que hay en estas patologías. Sin embargo, puede variar de un paciente a otro. Y para terminar, lo que es el parkinsonismo. Parkinsonismo clínicamente es parecido al Parkinson, sin embargo, no tiene la misma etiología. En el caso del parkinsonismo existen causas primarias y secundarias. Probablemente la más frecuente es la secundaria, inducida por drogas, generalmente paciente que hace uso de antidepresivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, pacientes que hacen uso de antipsicóticos. Generalmente cuando se le cambia la medicación, se regula o se ajusta o se cambia el fármaco, el paciente puede generar un leve temblor en manos, que si la medicación no es de vuelta cambiada o maximizada la terapia farmacológica, el paciente, los temblores pueden empeorar. Existen casos incluso de pacientes que posterior a retirar el fármaco, el temblor ya queda un temblor basal, o sea, se mantiene un tiempo más prolongado o de forma permanente en algunos casos. Vean que una gran causas tóxicas, metabólicas, endócrinas, de origen paraneoplásico, nutricional. Asimismo, en el parkinsonismo primario, una gran diversidad de patologías que pueden generar parkinsonismo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí llegamos por hoy. La parte motora vamos a enfocar más la semana que viene, próximo jueves cuando demos Parkinson. Próximo miércoles cuando demos Parkinson. Mañana daríamos entonces, si no me equivoco, Alzheimer. Creo que es mañana que tenemos clase. Entonces mañana daríamos Alzheimer y la próxima semana continuamos con Parkinson. Y ahí vamos evolucionando. Después vamos a dar convulsiones, vamos a dar trastornos, accidente cerebrovascular, vamos a dar trastornos periféricos, trastornos de la unión neuromuscular. Y así vamos a ir desarrollando neuro. Viernes por la mañana. Ahí. No, yo me equivoqué. Viernes por la mañana, entonces sería. No, Paulo. Parkinsonismo es una entidad patológica, solo que no es lo mismo que Parkinson. ¿Está bien? Simplemente tiene otras causas que no tienen nada a ver con Parkinson. Después en Parkinson yo voy a volver a explicar. Cuando explique toda la fisiopatología del Parkinson, ahí les voy a mostrar cómo no tiene relación ninguna directamente con el Parkinson. Es solamente algunos elementos en común. Un poco de temblor en las manos puede ser considerado normal o sería un caso de investigar. Carolini, investigar. Probablemente sea un temblor esencial. Justamente una forma de saber es si tiembla más cuando está quieto o cuando está moviéndose. Tiembla más cuando hace alguna actividad frente a otras personas, tiembla más o menos con el uso de alcohol. Hay épocas en que tiembla más, existe historia familiar de temblor en manos. Todo eso hay que asociarlo y hay que buscar, pero siempre que hay que buscar. Todo lo que no es, todo lo que huye a la fisiología, gente, hay que buscar un diagnóstico. ¿Está bien? Algunos son más fáciles, otros más difíciles, otros tienen menos valor clínico, otros tienen mayor valor, pero siempre hay que buscar. ¿Está bien? Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos por acá. Espero que les haya gustado la clase de hoy.
ya van a tener disponible en la plataforma la clase, ¿está bien? Así que quien llegó tarde, quiere ver el comienzo, o quien va a ver la clase más tarde, puede verla también, ¿está bien? No se olviden de marcar la asistencia, tienen hasta las 11 de la noche para marcar su asistencia, ¿está? Bueno, gente, entonces fue un gusto una vez más. Nos vemos entonces en la próxima clase y hasta luego. Chao, chao.